La historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz. La paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar. Un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, y hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Sí, y es que realmente hemos sido comprados por su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz. Así nos ha comprado, como cuando Pastor Pablo Shi nos visitó, ¿no? ¿Cuánto valía nuestro pecado? Como 10,000 talentos, decía, ¿no? Y esos 10,000 talentos son mucho, en realidad, bastante, incalculable. Si un hombre viviría 74 años, tendría que vivir muchas veces para poder pagar esa deuda a la cual Dios nos perdonó por nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre podemos recordar, ¿no?, que hemos sido comprados por la sangre preciosa, la cual derramó en la cruz para darnos la salvación. Sí, hermanos, también saludamos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, con las siglas de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden escuchar y ser parte de la palabra que Dios nos quiere impartir.
y a los hermanos que también sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día llevando la palabra del Evangelio hacia todas las personas de este mundo para que podamos recibir esa enseñanza a la cual Dios nos quiere dar. Vamos a cantar una alabanza más, el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta mañana. Gracias. Buenos días, hermanos. Pueden pasar adelante, ¿no? Ahora tenemos un culto muy importante, ¿no? Que nos da mucha esperanza
a todos nosotros, ¿no? Para la semana, para el trabajo, para los estudios de los jóvenes, para todo, ¿no? Vamos a invitar al diácono Wilber para que ore, por favor. Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana, Señor. Usted nos da la gracia, Señor, este día, Señor, nos da la vida, nos da la salud, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque usted nos permite también participar en el culto de esta mañana, Señor. Le damos las gracias, Señor, por esta gran salvación que nos dio, Señor. Padre, permítanos también este día que todos los hermanos, Señor, puedan llegar, por favor, Padre. Todas las hermanas, Señor, usted apresure sus pasos, Padre, para que juntos podamos escuchar su palabra, Señor. Podamos alabarle, Señor, podamos testificar, Señor, su obra. Padre, le pedimos, Señor, que usted tenga misericordia también de esta zona, Señor. Muchas personas aún todavía no conocen la verdad, Señor, acerca del perdón de pecados, Padre. Por favor, Señor, déle su misericordia, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Le damos las gracias, Señor, también por su siervo, Pastor Andrés, Padre. Señor, también por misionera, Señor. Ayúdenos, Señor, en este día para poder escuchar su palabra. Abra nuestros corazones, Señor, para que su palabra pueda entrar y pueda trabajar, Señor. Le damos las gracias, Señor, por todas las cosas que está haciendo usted con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta salvación que nos dio, Padre. Le damos las gracias, Señor, por el tiempo también que usted está permitiendo, Señor. Un día muy caluroso, Señor, para que podamos escuchar su palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, ya teniendo esa oración, predispuestos, ¿no?, a escuchar la palabra también y pedirles a los hermanos, ¿no?, que pasen adelante y que también, como el alabancero bien claramente dijo, que pongan sus celulares en modo silencio, vibrador, para no interrumpir y preparar nuestro corazón. Y Dios va a disponer en cada momento, ¿no?, que la palabra entre en nosotros y que edifiquemos, ¿no?, nuestra vida por la guía de la iglesia y principalmente por la palabra de Dios. Vamos a invitar, ¿no?, al hermano Jorge Parrado, que va a dar su testimonio. Un testimonio precioso, ¿no?, que todos los hermanos tienen y Dios da esa oportunidad. Muchas gracias, buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, estoy agradecido porque realmente mi corazón está siendo utilizado por el Señor, ¿no? Yo más o menos he recibido hace 19 años con 11 meses, he recibido la salvación. El 26 de mayo del 2006, o sea que me queda más o menos 26 días para cumplir 20 años, ¿no? Realmente, cómo ha pasado el tiempo, cómo realmente Dios ha ido formando mi vida de acuerdo a su voluntad nada más, ¿no? No a la voluntad humana. Muchas veces entró en mi corazón también el pensamiento humano, el pensamiento de Satanás, ¿no? Pero es bien fuerte cuando la vida de creencia se manifiesta a través de la obra de Dios, ¿sí? Cuando uno realmente ha experimentado el poder de Dios, sabe cómo uno va a avanzar, ¿sí? Porque Dios siempre lo está protegiendo, lo está cuidando, lo está guiando. Por eso importante es la guía de la iglesia, ¿sí? A través de la guía de la iglesia, a través de la guía de los siervos, uno puede totalmente avanzar sin ninguna dificultad. Pero Satanás, ¿qué quiere en nuestra vida? Satanás quiere que miremos siempre nuestra condición, nuestro esfuerzo, lo que nosotros hacemos. Pero desde el momento en que Dios ha entregado a su Hijo para que muera por nuestro pecado, por nuestra suciedad, por toda nuestra inmundicia, nuestra vida, hermanos, no nos pertenece. Eso debe estar en nuestro corazón. Porque si vamos a creer con la mente es frágil, la mente se olvida, pero tenemos que creer con el corazón, ¿sí? Desde ese momento que Dios ha enviado a su Hijo, desde ese momento nosotros no podemos andar libremente, porque desde que hemos testificado con nuestra boca que
nosotros hemos recibido la salvación a través de la obra que ha hecho Dios con su Hijo y a través de que Jesucristo ha entregado su vida y a través de esa sangre bendita que nos ha limpiado toda nuestra inmundicia, nosotros somos libres, ¿sí? Por eso es bien importante, hermanos, la vida de creencia. La vida de creencia no es 70, 60, 50, es 100%. Eso es lo que yo he recibido en mi corazón. Pero también, así como yo he experimentado también a Dios, he experimentado también a Satanás. Porque Satanás, la verdad que él cree, me ha mostrado así, la mentira que él hace, me ha mostrado como verdad. Entonces, muchas veces yo me he dejado arrastrar también por eso. ¿Y eso por qué? Porque me falta crecimiento espiritual desde ese tiempo. Por eso hay una palabra que dice que nosotros debemos examinarnos si Cristo vive en nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué ha venido Cristo a este mundo? Sabemos que ha venido para salvarnos, librarnos de la esclavitud del pecado. Ya vino, ya ha muerto por mi pecado, ya me ha salvado. Yo ya soy libre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente avanzar con la guía de la iglesia. Por eso esta mañana, hermanos, yo estoy agradecido con Dios por todas las cosas que me pasan. Viene una situación, esa situación es que Dios me está haciendo la herida. Y esa herida, ¿quién mismo lo va a sanar? Dios mismo lo va a sanar. Por eso, importante saber devolver la situación que uno tiene. Yo he aprendido eso. Situación que tengo, le digo, Señor, esto no es mío, es de usted, yo se lo devuelvo. Pero a través de qué, ¿cómo ha impactado esa situación en mi vida? Fácil. Ha venido porque la situación que Dios me ha enviado es para que yo no me olvide de Él. Muchas veces nos olvidamos. Hay muchos hermanos que a veces le piden un trabajo a Dios. Señor, deme un trabajo. Dios les da. Al poco tiempo, yo he experimentado cuando era tesorero de la iglesia. Al poco tiempo, el primer mes, bien, el hermano está ofrendando. El segundo mes también ofrenda. Tercer mes, ya está más tibio. Cuarto mes, ya hay poco. Quinto, ya no viene directamente. Y uno le encuentra en la calle, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no viene? Tengo mucho trabajo. Así dice, tengo mucho trabajo. Entonces, ¿qué ha creado? Ha creado su trabajo como su Dios, ¿sí? En mi familia así hemos experimentado. Mi esposa era igual, así el trabajo. Vamos a la iglesia, no, tengo que hacer, tengo que entregar esto, Pero ahora este tiempo que ella ya no está trabajando, se le ha presentado muchas oportunidades, lo han llamado de trabajo, pero por la guía del siervo, nosotros queremos avanzar, ¿sí? Porque hay un dicho, ¿no? Que yo ando con el Señor aquí, pero un dicho humano que decía, ¿no? Yo andaba como gallina sin guato, ¿no? Mi esposa en el trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, todos los días. Era así, incluso hasta sábado. Entonces yo venía a la iglesia, salía a un lado, nadie me controlaba, pero somos matrimonio, somos pareja. Entonces ahora que ya no está trabajando, Satanás, ¿qué me decía? Me incomodaba, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recoger la casa, hay que hacer esto, hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia, que hay que escuchar la palabra. Entonces, yo creo que trabaje nomás, ¿no? Señor, dale un trabajo a mi esposa, así, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos más unidos, creo que realmente la comunión con pastor y también el agradecimiento que hemos recibido, la guía del pastor Pablo Shim también, que ha sido muy importante para mi vida, porque me ha permitido decidir en mi corazón poder transportarlo al pastor desde el hotel hasta el lugar donde, ¿cómo se llama? Hasta el lugar donde de generación de fuego, pero dentro de lo que iba con el pastor, yo le preguntaba, ¿sí? Pastor esto, pastor, ore por mi familia, ore por... Entonces, mucho tiempo he estado pidiendo oración también al pastor, al pastor Andrés, al pastor Daniel, al pastor Emanuel, que constantemente estamos en contacto con ellos para que mi familia crezca, ¿sí? ¿No? Ahora mi hijo se casó, hemos pedido que se case, se ha casado. Ahora también está viniendo ya mi nieto, ¿no? Ya estamos a días nomás ya está, entró a los 8 meses y un poco más. Entonces yo creo que
unos días más y vendrá ya. Pero yo no me voy a hacer llamar, siempre he dicho, ¿no? Que no me llame a mí abuelo, o sea, papá, dicen, no, me dice abuelo porque me gusta. Quiero que me diga abuelo, quiero sentir eso más. Y esa bendición ha venido de Dios, ¿sí? Esa bendición, por eso la familia va a crecer, va a seguir creciendo más, y yo por eso estoy agradecido, porque hay muchas cosas de dar testimonio, de tanta obra de Dios que se ha manifestado, no solamente en mi vida, en mis hijos, en mi matrimonio, también en la familia, también en los vecinos, en los copropietarios del edificio donde yo vivo, también porque ahí hemos transmitido también la palabra, hemos estado también compartiendo el evangelio con ellos. Hay mucha gente que realmente está abriendo su corazón al evangelio. Algo que dijo bien cierto el pastor de Santa Cruz, cuánta gente vive en la tierra, decía, ¿no? Aquí en la tierra viven más o menos más de 7,000 millones de personas, pero ¿cuántos han recibido la salvación? ¿Sí? Eso es bien importante, y si nosotros hemos sido levantados como obreros, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra boca, hermanos. Dios es el que va a compartir el evangelio. No utilicen su sabiduría, no sirve la sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios es perfecta, porque hace la obra tal 100%. Por eso yo este tiempo siempre les voy a hablar con el corazón, decirles, hermanos, que crean en el Señor. Él es grande, poderoso, ¿sí? Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a tener, ¿no?, un video de la refacción de la iglesia de La Paz, y vamos a ver también un video de proyección de la construcción, ¿no? Vamos a esperar ese video, cómo hemos participado de acuerdo al tiempo. Muchos hermanos trabajan, se han sacado tiempo, Dios les ha permitido estar acá también, y de esa forma es gratificante también que seamos utilizados, ¿no? De alguna forma Dios nos muestra el camino. ¿El video ya está? Ya, vemos el video.
Bueno, qué bello, ¿no? Un aplauso, hermanos, porque esto es la obra del Señor. Nosotros solamente somos utilizados, cada uno de los hermanos, con su tiempo. Él dispone, ¿no? Todo tiene su debido e importante tiempo. No entre las presentaciones, vamos a invitar también al grupo Canto Esperanza, que nos van a interpretar dos temas, ¿no? Maranata y Salvaste mi vida, ¿no? Ellos, Dios les ha dado un talento de poder tocar. Escuchaba algún momento alguno de los pastores que decía, el coro Gracia no son todos cantantes ni que tocan algún instrumento, pero Dios les ha permitido, ¿no? Les recibimos con un aplauso, por favor. Vivía triste, alejado de Jesús, agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Yo vivía triste, alejado de Jesús, agonizando en mi vida,
día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Y Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Y Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti, mi Jesús. Tú eres mi luz y mi salvación, a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro en tus manos nada temeré. Tú eres santo, Señor.
Ven Jesús, ven Jesús, Maranatha, ahora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranatha, ahora ven Señor Jesús. Ven Jesús, Maranatha, ahora ven Señor Jesús. Solo en ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya, solo en ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Qué precioso cómo el Señor nos muestra, nos prepara nuestros corazones, ¿no? Para escuchar la palabra tan importante, ¿no? Qué bello es escuchar al grupo Canto Esperanza que les da ese corazón. Dios no más, ¿no? Hermanos, ahora también, ¿no? Les vamos a invitar, ¿no? Al coro Nueva Alegría, ¿no? Que nos van a interpretar los himnos. Tierra de la Palestina, ¿qué sería de mí? También los vamos a recibir, ¿no? Con un aplauso que Dios les permite, ¿no? Ese don de poder cantar y alabar al Señor y ponernos nuestros corazones, ¿no? Pedirles a los hermanos que pongan en modo silencio sus celulares, por favor. Con un aplauso los recibimos. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu
preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Hola, hola. Ahora sí. Viene, ¿no? La parte importante, ¿no? Dios nos ha mostrado ese corazón y nos ha predispuesto, ¿no? Pedirles nuevamente a los hermanos que pongan en modo silencio sus celulares, por favor, y para no interrumpir, que la parte más importante es que escuchar la palabra, ¿no? Esa palabra que nos va a dar esperanza, nos va a dar mucha energía, ese alimento espiritual para nosotros, ¿no? A todos hermanos. Qué importante, ¿no? De esa forma, pastor nos va a transmitir, ¿no? El corazón de Dios y de esa manera tener esa esperanza, ¿no? Yo vivía mucho tiempo afligido, ¿no? Afligido, pero escuchaba una palabra, ¿no? Esas veces un diácono me decía, ¿no? Todos los días del afligido son difíciles, pero el que tiene un corazón contento es banquete continuo, ¿no? Hermanos, la parte importante que ya Dios ha dispuesto, ¿no? Vamos a invitar al pastor Andrés para que dé la palabra, ¿no? Y que nos dé ese alimento espiritual, así como el pastor Pablo Sim, ¿no? Nos permitía y nos mostraba qué es alinearse. Nosotros también nos alineábamos con la guía de la iglesia para poder mostrar nuestro corazón, que Dios nos muestra, ¿no? Esa esperanza, ese corazón para poder ayudar en la edificación, reconstrucción, modificación de la casa de Dios, ¿no? Este terreno es de Dios, de todos nosotros, Dios nos ha permitido, ¿no? Y muchas personas van a llegar acá. Ahora está así pequeño, pero Dios va a mostrar su gloria, una gran edificación, y vamos a ver a muchos hermanos y muchos jóvenes y niños que están viendo, ya de jóvenes van a ver con su profesión cómo Dios ha trabajado. Así en nuestros corazones trabaja de esa misma forma. Pedirles a los hermanos que pasen más adelante para escuchar la palabra, ¿no? Que es tan importante y que nos edifica. De esa forma nosotros podemos avanzar, podemos encaminarnos, ¿no? Yo me recordaba de ese himno que tocaba el último, Tierra de la Palestina, cuando yo la traía a mi pequeña hija y a mi pequeño hijo, eran tan pequeñitos, ¿no? Que alababan, pero ¿cómo el tiempo pasa? Ellos crecen, Dios les ha utilizado, a muchos jóvenes se han encontrado. Mi hijo, que estaba estudiando un poco, quería aprender inglés, ha tenido la oportunidad y se encontró con un hermano joven que es docente de un instituto, ¿no? De inglés, pero qué bueno, Dios le ha permitido y con ese corazón puede avanzar. Cada uno de los hermanos también ha tenido, los jóvenes, esa oportunidad en la iglesia de poder avanzar, de poder llegar, culminar, ¿no? Así también como el testimonio que daba el hermano Jorge. Cuán hermoso es no vivir solamente mirando a Dios. Cuando hay dificultad, situación, se presenta, pero ¿quién lo cura? Dios, Dios lo cura todo. Solamente entregando en sus manos nosotros podemos avanzar de esa forma y Dios nos muestra su misericordia y su amor. Podemos ver un poquito el video también, si puede ser el video, para un poquito a los hermanos que, como pastor siempre dice, algún momento todo tiene un horario específico, pero ese video lo veremos. Ahí está el video. Esa es la entrada. Esa va a ser la fachada. Vamos a hacer una fachada más hermosa, ¿no? Entrando, vamos ahí por las gradas, el escenario. Vean, ¿no? Cómo está ahora en estos momentos, pero cuando ya se termine de hacer las butacas, unas butacas hermosas, ¿no? Bien cómodas. El escenario. Ahí estaba el siervo.
Dios cómo nos permite, ¿no? Ya los siervos que vengan acá ya van a ser los CLFs, los seminarios que va a permitir, ¿no? De esa forma podemos ver cómo Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Ahí está la cocina. Cómo está de hermoso, ¿no? El sector de los baños también. Unos baños que van a tener duchas, van a tener todo. Yo creo que hasta un sauna más va a haber. Sí, sí, una piscina. Alguna vez yo me imaginaba, no veía en las películas cómo cambian el escenario con apretando un botón, ¡ah! Lo cambian todo, ¿no? Pero ya, Dios va a permitir. Profesionales hay que están realizando. Ahora sí vamos a tener la palabra del Señor, hermanos. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, disculpen, ¿no? Tardé poco, ¿no? Ya primero vamos a ver, ¿no, hermanos, esta mañana? Segundo de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 8 voy a leer, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 8 voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el versículo 17, voy a leer, hermanos. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí y durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces llamarla, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hasta el versículo 17 nosotros hemos leído, hermanos. Esta mañana también levantándome, primeramente mirando afuera, ¿no? Al cielo, estaba muy lindo, ¿no? El clima. Ese tiempo más veo, ¿no? Al cielo arriba, porque cuando llueve, aquí difícil, ¿cierto? No hay techo todavía. Provisionalmente aquí nosotros hicimos. Luego nosotros acá, cada día los hermanos vienen a la iglesia para trabajar, para refaccionar en la iglesia. Entonces este tiempo, ¿no? En el día, en la mañana, el clima muy excelente, bonito, como ahora. Se siente frío, hermano, poco frío aquí. Aquí, poco frío, ¿no?
Sí, entonces deseamos ser rápido aquí para techar, y primeramente, ¿no? Algunos no quieren cortar árboles, le gusta árboles, no plantas, pero para techar necesita, ¿no? Ese árbol. Y cortar estamos hablando, eso tiene que dar, dice, permiso de la alcaldía, de la alcaldía. Entonces eso estamos haciendo para recibir permisos. Entonces ese tiempo tenemos aquí, usted ve, ¿no? De frente aquí, escenario, ¿no? Escenario. Luego aquí va a ser salón, salón principal. Luego también hasta abajo, entre nosotros hablamos patio 1 aquí, patio 2. Patio 2 también, salón. Queremos hacer que escuchen, ¿no? Los hermanos sentándose allá. Luego, para aquí bastante hermanos, ¿no? Hay eventos, actividades. Entonces necesita cocinar también. Por eso la cocina estamos también haciendo. Luego, baño público. Ahora más difícil es baños, por baños. Entonces los hermanos cuando quieren hacer necesidad busca, ¿cierto? No hay mucho baño, eso cuesta. Entonces esa parte más importante, estamos avanzando. Entonces cada vez, cada día, ¿no? Veo el clima, ¿cierto? Hoy día, esta mañana también, al ver salió el sol, gracias a Dios, Dios dando la gracia. Dios no da la gracia, ¿qué podemos hacer? Esta mañana si lloviera, ¿qué pasaría, hermanos? Toda parte va choreando aquí, ¿cierto? Sí, eso también provisional, es provisional por esta razón. Sí, estamos muy agradecidos, ¿no? Ante Dios. Y escuchando yo también en el seminario, ¿no? Pastor Pablo Sin habló. La letra china, ¿usted recuerda letra china? Habla una letra, el hombre, ser humanos. Dos palitos, no se recuerda a ustedes. Dos palitos, ¿cómo hace? Inclina, ¿cierto? Uno y otro palito, ¿cierto? Sí o sí, debe apoyarse dos, ¿cierto? Solo uno no se puede. Ese ser humano, solo uno no se puede. Sí o sí necesita ayuda de otra persona juntos. Ese ser humano es muy frágil, solo jamás puede hacer, ¿sí? Sí o sí. Y dos, ¿sí? Palitos apoyándose, ser humanos, nada puede hacer. Nosotros dentro de la iglesia tenemos también una fundación, se llama IGF, ¿no? IYF. Entonces, hace poco tiempo atrás salió, ¿no? Permisos, porque eso, la duración, ¿no? La duración es 5 años. Entonces ya venció 5 años el año pasado, el año 2025 hasta septiembre. Por eso con tiempo nosotros solicitamos renovar IYF para que funcione aquí en Bolivia. Y claro, legalmente está registrado a la Cancillería boliviana. Entonces, esperando, entonces la Cancillería nos avisaba, explicaba. Para que funcione esa fundación, necesita 3 proyectos deben ser aprobados. Pero nosotros, aunque solicitamos, ¿no? Insistimos, varios ministerios de aquí gobierno. Ministerio de Gobierno, nosotros aprobado un proyecto de trabajo de régimen penitenciario. Aquí varios guías también, guías de zonas, diáconos, hermanos, está entrando, ¿no? A predicar y dar la conferencia, ¿no? De Mundo del Corazón. Entonces ese Ministerio de Gobierno ha aprobado un proyecto. Otro proyecto era el Ministerio de Ambiente y Agua, aprobado también. Porque trabajo social, aquí dentro de Fundación, muchos jóvenes manejamos, ¿no? Nosotros. Entonces con jóvenes viajando limpiamos. En Salar de Uyuni nosotros limpiamos. Limpiando aquí y plantar los árboles con alcaldía. Ex alcaldía, ¿no? Alcalde de La Paz, también juntos trabajamos.
Entonces, así por ese trabajo, ese proyecto aprobado, 2 proyectos aprobados. El tercer proyecto era Ministerio de Educación. Nosotros ofrecemos, ¿no? Ofrecimos el mundo del corazón, educación de la mentalidad. Le gustaron, pero finalmente no aprobó, no aprobó. Y aquí, ¿cómo se llama la ley? Avelino Siñanis, eso. Entonces, lo mismo dice, por eso mismo proyecto que nosotros tenemos, eso está dando, dice. Entonces, aunque muy buen proyecto nosotros, pero ya está en Bolivia está haciendo y reprobó. Por eso no podía, ¿no?, reprobar 3 proyectos. Se preocupaba, si para funcionar bien, para renovar, necesita cumplir, ¿no?, esos requisitos. Pero no probamos nosotros 3 proyectos, solo 2 proyectos. Entonces esperamos, pero hace poco día atrás, ¿no?, y como el ministro de la Cancillería, ¿no?, y firmó, últimamente ya firmó, aprobó. Entonces nuevamente, ¿no?, 5 años más podemos y trabajar por nombre de Ayvae Fundación. Así Dios nos ayudó. Entonces, otra vez 3 proyectos ya estamos preparando, 3 proyectos. Y sigue estamos trabajando de Ministerio de Gobierno, sigue estamos trabajando, predicando. El año 2020 nosotros empezamos, un año de probar. Entonces, un año trabajando en la cárcel, le gustaron. El gobierno, renovamos 5 años más. Este año termina 5 años de convenio con Ministerio de Gobierno, área de régimen penitenciarios. Entonces, desde 2020 hasta 2023, en el tiempo de pandemia trabajando, casi 2.000 alumnos participaron, escucharon el Evangelio. Desde 2023 hasta 2025, casi 3.000 alumnos participaron, escucharon, ¿no?, es el Evangelio. De ahí también varios también recibieron la salvación. Entonces, ese trabajo sigue, estamos haciendo. Pues ese proyecto para el Ministerio de Gobierno, eso va a presentar. Creemos, ¿no?, va a aprobar, pensamos, porque estamos trabajando. El segundo proyecto igual, el Ministerio de Ambiente. Sigue, nosotros tenemos, ¿no?, ese trabajo social. Estamos presentando también ese segundo proyecto. Esta mañana, pastor, en vez de la palabra de Dios, y hablando parece político, pastor. Políticamente está. Aunque hemos leído la Biblia, pero otra cosa tal vez hablando. Que sepa, hermanos, también, ¿no?, en la iglesia. Entonces, ese segundo proyecto va a presentar con Ministerio de Ambientes. Entonces, pronto va a tener reunión con Ministerio de Ambientes. Tercer proyecto, nosotros presentamos el año pasado el Ministerio de la Justicia, que dentro de la justicia manejaba a juventudes. Entonces, pero ahora este año cambió, con nuevo gobierno cambió. Entonces, ese proyecto. Otro proyecto es Ministerio de la Educación. Continuamos, ¿no? Estamos preparando para presentar ese nuestro proyecto, Educación de la Mentalidad. Ustedes han escuchado, ¿no? Más conoce el mundo del corazón, ¿verdad? ¿No? Eso estamos preparando. Luego justo también este año estamos invitando a campamento mundial de Corea, ¿cierto? La ministra de Salud estamos invitando. Hubo una reunión, le gustó. Entonces, hay otro proyecto es para el Ministerio de la Salud. Varios proyectos estamos nosotros preparando. De ahí 3 proyectos a prueba, podemos trabajar más fuertemente en nombre de la fundación legalmente aquí en Bolivia. Entonces, y sus hijos también, aquí los hermanos, ¿verdad? ¿No? Los hermanos tienen sus hijos, ¿verdad? ¿No? Sus hijos. Entonces, sus hijos pueden enviar a nuestra fundación, nuestra iglesia. Pueden, tal vez algunos hermanos se preocupan. Aquí iglesia envía, viene, ¿qué hace? Tal vez pierde su tiempo.
o tal vez no puede estudiar en su colegio, en su universidad, así pensando. Pero aquí enviando, más importante, puede aprender la fe, ¿cierto? La fe, la fe. Luego también, aquí tenemos en la iglesia grupo de danza, grupo de danza. Entonces nosotros hablamos grupo de danza, de maestro de danzas. Si quiere bailar bien, no necesita acá en la iglesia, porque en el mundo más profesional está, ¿cierto? Más profesional. Entonces en la iglesia, ¿por qué hacemos grupo de danza a través de la Fundación Ayvayev? Que a través de danza, ¿verdad? ¿No? Primero nuestros hijos jóvenes aprenden la vida de creencia. Para venir grupo de danza primero necesita estudiar bien su colegio. Si su colegio no sale bien la nota, tampoco queremos recibir nuestro grupo de danza. ¿Sí? Para que tenga buena nota, no, claro, buena nota es muy importante. Pero cuando nosotros enviamos un programa voluntariado, durante un año enviamos diferentes países. Tenemos requisito. ¿Qué requisito es? Debe ser soltero. Porque cuando se casa, ¿cómo va durante un año dejando a su esposa, a sus hijos? Puede estar, no se puede. Requisito es primero, soltero. Segundo es, sí o sí debe ser universitarios. ¿Por qué universitario? Pastor, discrimina, dice. Porque yo no aprendí bien, entonces discriminando. No, no es discriminación, hermanos. Para entrar a la universidad necesita primaria, ¿no? Luego secundaria. Colegios necesitan su plan de clase, ¿cierto? Pero en esa edad primaria, secundaria, jóvenes desean hacer muchas cosas. Entonces, por lo menos, para entrar a la universidad, debe seguir si plan de clase, luego escuchar la clase del colegio. Debe frenar. Debe abstenerse su deseo, lo que quiere hacer. Si no frena, no dobla su deseo, difícil graduarse, difícil tener bachillerato, ¿cierto? No puede entrar a la universidad. Es una base que es universitario. ¿Para qué? A ese joven universitario, por lo menos, sabe, aprendió, tiene una base de doblar. Porque muchos, ¿sí?, hace lo que gana, ¿cierto? Según su deseo. ¿Sí? He visto aquí, ¿verdad? ¿No? Temprana edad también está embarazada. Entonces tiene que dejar su clase, ¿sí? Secundaria, no puede estudiar. Sí, con el embarazo, ¿cómo puede continuar a estudiar, cierto? Pues algunos jóvenes no se puede doblar, no se puede frenar su deseo. Por eso no puede seguir clase del colegio. Es una base, mínimo base. Pero no se puede. A ese joven falta todavía. Ese joven enviando a otros países igual va a tener problemas, situaciones, ¿cierto? Porque estando ahí también va a seguir su deseo. Ya puede entender, ¿no? Hermanos, ¿se entienden? Por eso cuando ya viene aquí nuestra iglesia, un grupo de danza, tal vez algunos hermanos de nuestra iglesia se preocupan. Tal vez pastor iglesia solo empuja a danzar, bailar. No es así. Aquí viene primero su nota, debe tener, ¿sí? La base en el colegio, no queremos recibir. Cuando muy bajo nota, no queremos recibir. No entra grupo de danza. Luego también horario. Aquí como 3 de la tarde es de ensayo de danza, pero mínimo debe llegar, antes de 3 debe llegar. 30 minutos antes. Luego sus vestimentas. Luego también cuando no puede llegar, avisar, informar antes. Pero cuando no aprende estas cosas, no se puede entrar al grupo de danza en nuestra iglesia. Porque eso es la base, hermanos, esa base. Luego también para ensayar danza, ¿cierto? Solo no se puede. Como es como 7, 8, 9 miembros del grupo de danza bailando, solo uno bailando muy bien, estará bien ese grupo de danza, hermano. Cuando uno no baila muy bien, ese grupo de danza peores. Debe unificar, ¿no? Debe unirse. Ese grupo de danza solo no se puede.
Entonces, para ensayar en el grupo de danza, que cada uno, cada miembro de danza debe escuchar de otra persona, otros miembros. Debe escuchar. Luego también más importante, una cosa más, considerar. Considerar. Sí, esa palabra escucharon, hermanos. Considerar, ¿entiende? Considerar, ¿qué es considerar, hermanos? ¿Cómo puede explicar considerar? Pensar en el lugar de otra persona. Eso es difícil. Eso. Algún día mi esposa me dijo, me duele. ¿Ah, duele? Compra nomás medicamento. Me duele. Vamos a ir al hospital. Es difícil yo, ¿verdad? Porque mi cuerpo no me duele. Pero mi esposa duele, no sé, ¿sí? ¿Cuánto nivel, cuánto grado de dolor tiene? No sé muy bien. Duele. ¿O duele 10? ¿Duele 20? ¿Duele 100? No me siento nada porque estoy sano. Me duele. No sé. Cada vez te duele, dice. De vez en cuando me da rabia. Cada día duele, dice. Cada día. Considerar en el lugar de esta persona, ¿cierto? Por eso cuando mi esposa me duele, entonces a una persona, considerar, ¿cómo puede pensar, hermanos, en el lugar de mi esposa? Eso considerar. ¿Sí? Considerando de otra persona, esta persona puede ser líder, dice el líder verdadero. Pero hoy en día muchas personas, jefes, líderes, la cabeza, no considera. En vez de considerar qué hace, en mi lugar nomás piensa, ¿cierto? Por eso tiene bastante problema y discusiones. Entonces, de toda la manera, nuestros hijos jóvenes vienen a la iglesia, enseñamos, capacitamos estas cosas para que líder, verdadero, para que dirija nuestro país, Bolivia, nuestros hijos, nuestros jóvenes de la iglesia. Pastor nos dijo, Pastor Ospa, nuestros jóvenes de la iglesia de Aywaep, ellos van a ser, dice, ¿qué van a ser? Líder, ellos verdadero, líder verdadero va a ser. Porque en el mundo mucho inteligente hay, muchos sabios, muchos ricos, muchos inteligentes. En el mundo miles de personas hay, ¿cierto? Pero dentro de nuestra iglesia, nuestros jóvenes diferentes. Porque ellos reciben, ¿no? Escuchando, aprendiendo la vida de fe, la palabra de Dios. También estas cosas como explicamos esta mañana, ¿cierto? Eso explicamos. Sí, aunque pasamos, ¿no? Y otra cosa, nosotros, Segundo de Reyes, esta mañana capítulo 4, hemos leído. Una mujer tsunamita. Pero antes de leer ese versículo, antes de entrar, quisiera también compartir, ¿no? El libro de San Juan capítulo 5. No voy a abrir, ¿sí? Solo puede escuchar, ¿no? El libro de San Juan capítulo 5 sale. ¿Sí? Un enfermo, 38 años sale. O podemos ver, ¿no? Ustedes están buscando la mayoría, ¿no? Aquí marcando. San Juan capítulo 5. Ya, San Juan capítulo 5, aquí sale un hombre enfermo. ¿Cuántos años de enfermo es, hermanos? 38 años. Mucho tiempo es. Mucho tiempo así está enfermo, porque la mayoría no le gusta, va a abandonar, va a cansar, ¿cierto? Aún su madre, padre, familia también va a cansar, creo, ¿no? Va a cansar. Tantos años estaba enfermo, durante 38 años. Entonces, ese enfermo también un día escuchando, ¿sí? Un estanque se llama Bethesda. Entonces, un ángel desciende del cielo, luego agita ese estanque, agua, agita. Entonces, cuando se mueve ese agua del estanque, entonces
cualquier enfermos que tiene enfermedades, entra en ese estanque Bethesda. Pero tiene una condición. Primero tiene que entrar. Segunda vez entra, segundo entra, no puede sanarse, dice. ¿Sí? Única condición para sanarse, ¿qué debe hacer? Primero tiene que entrar. Entonces se sana, escuchando, ese enfermo de 38 años también llegó. ¿Sí? Llegando ahí, también en ese lugar llegando, no solamente ese enfermo de 38 años, había bastante enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, de todo tipo de enfermos estaban, porque ellos todos tienen una idea, ¿cierto? Tienen una esperanza. ¿Qué esperanza? Quiere entrar. Primero quiere entrar, porque primero debe entrar, ahí puede sanar. Ese estanque, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermanos? Bethesda, sí. Ese estanque, ahí también Bolivia. ¿Sabe, no? Ahí en Bolivia también. Bolivia también intenta. Usted intenta, ¿cierto? Para hacer, lograr. Intenta, ¿cómo intenta? Igual que todos los enfermos, quiere entrar. Primero, ¿verdad? ¿No? Intentas. Aquí en Bolivia también. ¿Sí? Ese corriente en el mundo puso. ¿Sí? Para ser mejor, ¿cierto? Para ser, mejorar, ganar bien, ¿cierto? Entonces aquí estando muchos enfermos, ahí estaba ese enfermo 38 años. Pero ese 38 años no podía entrar primero. Se quedaba siempre enfermo, lo mismo. Ahí también Cristo vino, estaba. Encontró Jesús, ese enfermo encontró aquí, vamos a ver. De 5 voy a leer, hermano, 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí sale, ¿no? 38 años de enfermo, ¿verdad? ¿No? Ya luego 6. Encontró con Cristo. Ya sé, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Así ya preguntó. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, según la condición de ese enfermo, tantos años, aunque cerca de este Bethesda, estanque Bethesda, quería entrar primero. Cuando primero entrando va a sanarse, ¿cierto? Pero hasta ahora no se sanó. Entonces podemos saber, ¿verdad? No podía lograr entrar primero, ¿cierto? Antes de entrar ese enfermo, otros entraban. Por eso aquí el versículo 7, él estaba expresando, ¿cierto? Quería entrar primero, quería sanarme. Pero ¿se puede, no se puede? No pudo, dice, no pudo. Por eso estoy enfermo. Soy pobre. Me duele. Tengo esa tristeza. Pero Jesús habló, escuchando, el versículo 8 habló, ¿cierto? Que dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, escuchando, ustedes también intentando, y alguna vez no lograron, ¿cierto? Esta vez, ¿no? Esa situación tiene o no tiene. Tiene, ¿verdad? ¿No? Intenta, eche todo el corazón como ese enfermos. Intentando cuando no se puede, ¿cierto? Es difícil. Pero Pastor Andrés dice, hágalo para hacer otra vez. Como aquí Jesucristo, ¿cierto? Iglesia, ¿no? Habla. Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces ese enfermo, ¿cómo responde? Vamos a ver, ¿cierto? Jesús, tú no sabes mi situación. Yo tanto intenté, no puedo. Pero dice que levántate, tú toma el lecho y anda. Yo también quiero andar. ¿Qué está hablando? Tú no sabes mi situación. Así responde ese enfermo. Yo veo, ¿no? Lugar de ese enfermo parece mi persona.
La iglesia de vez en cuando me empuja, pero yo, sale estas cosas. Usted no sabe mi situación, eso sale primero. Usted es diferente que yo, así. El pastor, algunos aquí dice, con algunos ministros, seminaristas, cuando realizamos algunos eventos, nosotros coordinamos, dirigimos, ¿cierto? Cuando el pastor habla, los hermanos obedecen bien, dice. El seminarista que, usted pastor, dice, usted pastor. Pastor, los hermanos obedecen a usted. Soy seminarista, soy un hermano común, no obedece. Hermano, no es así. Compartimos, ¿cierto? Claro, ese título ayuda a cargo, ¿cierto? Ayuda, no es mentira, ¿sí? Claro, ayuda. Pero en verdad, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué Iglesia Misión Buenas Nuevas exalta a un hombre, dice Pastor Ospak, dice? Porque humanos, ¿por qué exalta así? Pregunta a algunos. Hermanos, soy también una persona. Siendo una persona, ¿cómo puedo rodillar ante un hombre? Siendo un humano, ¿cómo puedo rodillar? Luego obedecer una persona. No se puede, es difícil, ¿cierto, hermanos? Pero si en el siervo de Dios se manifiesta Dios, Dios trabaja, veo que a Dios está con esta persona. A Dios oye su oración, su palabra. A Dios trabajando con esta persona, se manifiesta, ve, ya esta persona, Dios está juntos. Entonces, ¿cómo veo nosotros? ¿Cómo vemos nosotros? Aunque una persona, un pastor es, pero Dios está juntos. No estamos rodillando ante hombres, ¿cierto? ¿Ante quién? Ante ese Dios que está trabajando con ese siervo de Dios. Pero muchos dicen, ¿por qué usted obedece a un humano? ¿Por qué adora a una persona? Tal vez, ¿no? De diferente concepto, diferente manera, ¿cierto? Esa parte puede entender, hermanos. ¿Por qué debe obedecer un siervo, un pastor? No estamos obedeciendo un humano. Obedeciendo, ¿sí? Rodillando ante el Dios que está en el corazón de ese hombre, ¿cierto? Ante Dios nosotros escuchamos, recibimos, obedecemos. Entonces aquí ustedes esta mañana que Jesús dijo, ese hombre, 38 años de enfermo. ¿Qué dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Aunque ustedes no son enfermos, ¿verdad? No, pero cada uno tiene su situación, usted, ¿verdad? No, no sé qué situaciones usted tiene. Ahí iglesia, sí, guía, también da la palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Así ya hablando, guiando, ¿qué respondería, hermanos? Muchas veces usted también intentaron. Muchas veces usted también, igual que este enfermo, 38 años, ¿verdad? No hicieron, pero no logró. No ve, ¿verdad? No resultado. Pero cuando justo otra vez, iglesia, ¿verdad? No, pastor habla. ¿Qué habla? Igual que aquí Jesucristo. ¿Qué dijo, hermanos? Levántate, toma tu lecho, anda. Entonces ese enfermo deseaba, tantos años deseaba. ¿Qué deseaba? Levantándose, tomando su lecho, ya mira, soy normal, soy sano. Eso ya quería hacer. Pero no se pudo, muchos tiempos. Intentó, tampoco. Pero ahora Jesús habló. ¿Qué habló? Justo eso habló. El versículo, ya, 8, ¿no? 8 voy a leer, versículo 9. Ustedes pueden leer, hermanos. Ya, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya, versículo 9, ustedes pueden leer 1, 2 y 3. Sí, aunque tanto tiempo intentando no se podía, pero es Cristo habló. Tal vez esa palabra molesta, ¿verdad? No, Jesús tú no sabes mi condición. Jesús no considera de mi lugar, nada sabe. ¿Cómo puede hablar? Levántate, toma tu lecho
y anda así puede hablar. Como en el principio hablamos, en nuestra iglesia tenemos una fundación, IGF, ¿cierto? Entonces ahí nosotros damos también la conferencia, el mundo del corazón. Entonces el mundo del corazón, ahí uno de una conferencia, yo también escuchando, habla sobre el corazón débil, frágil, también el corazón fuerte. ¿Han escuchado esa conferencia, hermanos? ¿Ustedes han escuchado el corazón frágil, débil? Luego el corazón fuerte, ¿verdad? ¿No? Sí. Escuchando usted puede ver entonces yo qué corazón tengo, ¿verdad? ¿No? Entonces, hablando frágil, débil, un corazón. Luego otro corazón es fuerte. Comparando por alguna material. Entre las materiales más fuertes, ¿qué es, hermanos? Hierro, fierro, ¿no? Es más fuerte. Está bien. Entonces, entre las materias más débil, frágil, ¿qué es? Plásticos, a vidrios. Vidrio, ¿no? Está bien. Con esto vamos a hablar entonces. Ya más frágil, vidrio, ¿cierto? El corazón. Algunos hermanos, como vidrio cuando golpea, se rompe rápido, se frega. No sirve muy bien. También tiene preocupación vidrio, porque si se rompe, si se ha roto, ¿no? ¿Qué pasaría luego? Llega preocupación en nuestro corazón. No puede descansar vidrio. Pero cuando veo una materia fierro, duro, ¿cierto? No necesita, no se preocupa de romper, de quebrarse. Igual, hermanos, entre los hermanos, entre las personas también, tiene, aunque no se ve nuestro corazón, habla, algún corazón es muy frágil. ¿Cómo qué materia? Vidrio, ¿sí? Entonces cuando golpea, se rompe. Mucha preocupación llega por eso esta persona, porque es frágil, débil preocupación. O alguna persona también, tal vez poco de insulto, poco de menosprecio, llega muy frágil, ¿cierto? Como golpea, ¿qué pasa ese vidrio? Se quiebra, ¿sí? Se rompe. Igual, algunos hermanos también mirando sus corazones vidrios. Entonces necesita hablar, ¿sí? Hablar cuidadosamente. Que eso hablando a ese hermano se cierra, ese hermano se llora, ese hermano luego ¿qué hace? Piensa otras cosas. Cualquier palabra, alguna persona también, difícil hablar. Porque poquito de ya menosprecio, ¿qué se siente? Este mundo viviendo ya, ¿llega o no llega menosprecio? Llega. Pero esta persona, poquito de menosprecio cuando escucha, recibe, ¿cómo reacciona? Llora. Sí, luego no come en la casa. No puede aguantar. ¿Cómo me puede hacer? ¿Cómo así? Qué frágil, ¿cierto? Una vez habló, campamento mundial en Corea, de todo el mundo viene, casi 50 países vienen. Luego aquí unos como 5,000 jóvenes se reúnen en Corea, campamento mundial. Entonces ahí de todo el mundo vienen jóvenes, especialmente los hermanos de nuestra iglesia, se preocupan por sus hijos. Algunos hijos muy sanos, algunos hijos no hay problema, pero también algunos tienen problemas, sus situaciones. Si una hermana, ¿sí? Una familia de Estados Unidos tenía una hija. Esa hija tenía problema, que no sale de su casa, tampoco sale de su cuarto, encerrado, solo hay. No quiere salir, ni hablar nadie, especialmente odia a varones. Entonces esa hija tenía su madre, se preocupaba, ¿cierto? Escuchando campamento mundial en Corea, así envió, pagando entrada, comprando su vuelo, envió. Entonces, nuestro campamento mundial, ¿qué es? Muchos jóvenes, diferentes países vienen, usa diferente idioma inglés, coreano, chino, japonés,
de todo ya viene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace? Forma 10 jóvenes, un grupo, diferentes países. Luego un maestro, hermano de la iglesia. Así está. Entonces, varios grupos, ellos andan en el campamento mundial. ¿Puede imaginarse ese evento, hermanos? Justo esa hija que envió de Estados Unidos, estaba un grupo entre las mujeres. Pero esa joven no habla, ni uno habla. Con ni uno habla. Solo come, no habla. Luego, cuando se reúne en ese grupo, no habla nada. Entonces, maestra se preocupaba. Esa joven, ¿qué pasa? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no abre su corazón? Pero un día vino esa joven. Maestra, me aburro, dice aquí, me aburro. Ay, aquí me molesta, todo me molesta. Temprano tiene que levantarse, 5 de la mañana. Luego comida junto tiene que comer, hablar junto, tiene que abrir corazón. No me gusta aquí, quiero irme, así dice. Joven, tu madre pagó mucho dinero, su vuelo, luego tu entrada. No, hasta que termine puede participar, pero no quiso. Por eso su maestra consultó al pastor Ospar. Pastor, en mi grupo tiene una joven, no habla, no expresa, solo come. Luego ahora está enojada, quiere ya volver a Estados Unidos. Usted puede hablar, pidió al pastor. Tráigame, entonces yo también quiero conversar. Y vino, esa joven habló. Pastor, no me gusta aquí, bastante gente, no me gusta. ¿Sí? Yo quiero tener mis tiempos propios, pero aquí no se puede, difícil. Quiero irme a mi país, Estados Unidos, así dijo. Entonces el pastor dijo, joven, ¿por qué está cerrado tu corazón? Aquí muchos jóvenes juntos abriendo, conversando, va a estar bien. Pero la joven no quería. No sé si por qué tu corazón está cerrado, la joven. Pero la joven sabe, sí, cerrando el corazón tú vas a sufrir muchos. Necesita abrir, necesita abrir. Pastor compartió, la joven escucha. Una persona estaba en su casa, pero por fuego encendió, por fuego se quemó, mató su padre, madre murió. Entonces esa joven tiene odio, ¿no? Contra ese fuego. Por ese incendio de fuego, su casa se quemó. Mi padre murió, mi madre murió. Yo odio ese fuego. Pero la joven, si nosotros en nuestra vida sin fuego, ¿cómo podemos vivir? Para cocinar necesita fuego, ¿verdad? ¿No? Sin fuego, ¿cómo va a vivir? Aún tú así tienes odio, ¿no? Tiene esa dificultad, pero debe abrir tu corazón hacia el fuego, dice. Igual, agua también. Por agua se inunda y pierde casa, muere, pero sin agua, ¿puede vivir? No puede vivir. No puede vivir. Aún agua ya llevó su familia, pero debe abrir tu corazón. Igualito, no sé, ¿por qué tú estás cerrado tu corazón totalmente? No sé, pero necesita abrir, dice. Esa joven escuchando eso, poco abrió. Pastor sabe, luego empezó a hablar, expresa. Yo estaba congregando una iglesia. Aquí estaba un maestro. Me enseñaba, me guiaba a nosotros. Sabe muy bien la palabra. Un día ese maestro varón me llamó a un salón. Luego, ahí entrando a un salón, me abusó, ¿sí? Por la fuerte. Fuerzamente, ¿no? Me abusó, me violó. Desde ahí, mi corazón, ¿verdad? No podía creer en varón. Porque ese maestro es guapo, enseña muy bien. Luego en la iglesia, nuestra iglesia, todo conoce ese maestro. Buen hermano, buena persona. Por eso un día me llamó a un salón, yo confiaba. Ahí entré, me violó. Yo hablé en la iglesia, ese varón, ese maestro malo. Nadie escucha de mí. ¿Qué está hablando, joven? Ese maestro es. ¿Qué está hablando? No me escuchaba. Me cerré desde ahí, dice, explicaba esa joven. ¿Sí? Explicando, ¿abrió o no abrió su corazón? Abrió. Entonces el pastor escuchando compartió la palabra. Ahí escuchando, ya una vez abriendo su corazón, entra. ¿Qué entra?
Cuando abra su boca, ¿qué entra? Todo entra, ¿cierto? Todo. Cuando cierra la boca, entra. Aunque no entra, ni hamburguesa, ni pizza, nada entra. Aunque rico, bueno, no entra. Cuando cierra, esa joven se cerró su corazón. No podía entrar nada, solo sus pensamientos. No me gusta acá, quiero irme acá, odio, me molesta, todo esto. Por eso durante el campamento mundial esa joven sufría esos eventos. Pero mirando a otros jóvenes, todos están felices, contentos, otros jóvenes conversando, participando. Pero esa joven nomás triste, esa joven nomás rabia, rencor. Mi madre no sabe, sin saber me envió acá a Corea, yo sola. Luego quejaba, murmuraba. Pero cuando abrió su corazón, escuchando la palabra, entrando, cambió. Se quedó esa joven. Participó hasta que termine ese campamento mundial. Y cambió esa joven a través de ese campamento mundial. Entonces aquí mire, hermano, ese enfermo 38 años, ¿cierto? Tantos años intentó, tantos años, ¿cierto? Pero logró, no logró sanarse, no logró. Solo ¿qué tenía en su corazón? Sí, queja, rencor, ¿verdad? ¿No? Ahí tenía. Porque yo quiero entrar primero, pero sabe Jesús, no hay quien me meta al estanque. Entonces su padre también se fue, su madre también se fue, sus hermanos también se fue, todo conocido se fue. ¿Por qué se fueron? Se cansaron, tantos años apoyando, sirviendo, pero ya se cansó. Lo mismo. Además, ese enfermo, 38 años, habla bonito. Gracias, usted me ayuda. Me sirve tantos años, tan inútil, feo a mí. ¿Así habla? No es. Más rápido, Corea, más rápido. ¿Qué está haciendo? Yo quiero entrar primero, porque no me ayuda. ¿Cierto? No habla bien. Se sorprendió, ¿no? Sí. No habla bien. Sí. ¿Cómo puede hablar bien, cierto? Siendo enfermo debe humillarse su corazón. Pero muy raro. Se enoja. Más rápido, corre. ¿Por qué no me ayuda? Se enoja eso. En la iglesia también he visto. En la iglesia. Aquí alguien presta dinero. No presta dinero, hermano, en la iglesia. No presta. Quiere prestar. Estoy regalar. Así en ese corazón presta. Si quiere devolver, ¿cierto? No haga ese hermano entre hermanos. Sufre la mayoría. Entonces cuando hablando, prestando, pidiendo préstamo, algunos hermanos, no es hermano de la iglesia. Siendo hermano voy a prestar. Y presta. Ese hermano también un día necesita dinero, ¿cierto? Entonces, hermano, ya, devuelve a mí. No tengo poco más tiempo, espere. Yo necesito, vuélveme a mí. Entonces ese hermano, como su situación no mejoró, ¿cierto? No devuelve. Entonces pasando el tiempo, ese hermano necesita, pide, sigue pidiendo. Ese hermano, aunque ya recibió la gracia de un hermano, ¿cierto? Debe agradecerse, ¿cierto? Gracias, usted me ayudó. Pero cada vez pide, cuando ve, ¿qué dice? Ya basta, espera, ya basta. ¿Hasta cuándo me va a pedir? Ya basta, espera, cuando tenga, yo te daré, espera. Luego ya, se enoja. ¿Sí? Cambia. Aquí también se enfermos. Con ese corazón tenía. ¿Ya puede entender, hermanos? Entonces Jesús habló, levántate, toma tu lecho, anda. ¿Cómo puede aceptar esa palabra? ¿Cómo puede? Difícil, ¿verdad? ¿No? Difícil. ¿Cómo hablamos, hermanos? Como hay dos corazones, corazón débil, frágil, como vidrio, ¿cierto? Luego algunos hermanos también tienen corazón fuerte, ¿qué material? De fierro, que no se rompe, no quebra, ¿cierto? No afecta a tantos. Entre nosotros, hermanos, viviendo todo diferente. Algunos hablan de buena manera,
Algunos torpe habla, ¿cierto? Una manera torpe, ¿cierto? No podemos hablar todo. Buena manera, diferente persona. Entonces esta persona malo, tampoco malo, no es malo. Porque su forma así es. Entonces hablando de una manera torpe, ese hermano malo no es malo. No han escuchado, hermanos, ese pastor los habló. Cada persona, aunque no es fruta, ¿cierto? Pero cada fruta tiene su sabor. No puede ser, ¿verdad? ¿No? El sabor de manzana más rico que banana. No puede decir, ¿cierto? Así. Porque cada fruta tiene su propio sabor. Entonces cada persona también. Aquí hermano Rubén Ancali tiene su sabor. ¿Qué sabor tiene? Que no sabe, no conoce a ustedes. Pues no sabe. Mi esposa tiene sabor. Mi esposa. Viviendo, saboreando, ¿verdad? ¿No? Mi esposa, hablando de esa manera, poco no entiende, ¿verdad? No muy extraño, pero tiene sabor cada persona, como una fruta. Yo hablo dando vueltas, para que directo no hablo. Directo hablo, tal vez daña, hiere, ¿no? Su corazón. Por eso mi manera que es. Yo odio así no hablo, ¿cierto? ¿Qué hablo? No me gusta tu manera. Usted así debe hacer. Así dando vuelta habla. Pero mi esposa, no quiero. Usted orgullosa, así directo ya habla. Muy sincero, ¿no? Y franco. Pero mi corazón diferente, ¿no? Cada persona diferente manera, forma de hablar. Entonces, Pastor André, uy, bueno. Misionera Luz, carácter muy fuerte. Algunos hablan, ¿cierto? No es así. Diferente sabor tiene, diferente. ¿Entiende, no? Tal vez mejor directo hablar mejor. Porque cuando yo hablo no entiende, dice hermano. Pastor, mejor dígame directo. No entiendo, dice. Dando vuelta, ¿cierto? Más complicado. Por eso cada persona tiene sabor. Debe saber ese sabor. Ya usted también puede saborear en la iglesia. O los diáconos, ¿qué sabor tiene? Usted sabe, los diáconos. Diácono Wilber Ríos, ¿qué sabor tiene? Aquí hay los encargados de trabajo. Escenario, baño hay. Los hermanos, ¿qué sabor tiene? Los encargados de... Son humildes. Simpático también. Empático, sí. Empate bien, ¿no? Empático, amable. Muy bien, hermana, sí, hermana, muy bien. Pero alguno también no conoce muy bien. Algún encargado explica detalladamente. Hoy día plan esto, así hacemos, ¿cierto? Entonces algún encargado, ya hoy día, así hacemos, pero ¿qué hacemos? No sabe. Eso haga eso diferente, ¿cierto? Cada persona ya diferente sabor. Debe saber, conocer. Recién ya puede hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Sí? El sabor de manzana más rico que banana no puede decir. Manzana tiene su sabor. Banana tiene su sabor. No puede ser igual. Pero la mayoría quiere que sea igual. Dice. Buena persona igual. Que no insulta, no se enoja, suavito, bonito. Parece que nunca orina ni caga, así quiere que viva, así piensa. Esta persona buena. Pero cuando se enoja, grita, es malo, es malo, es malo. No, hermano, una persona más suavitos, sí, ¿verdad, no? Más humilde, más peligroso también. Detrás estafa, engaña muchas cosas. Hasta mata, ¿verdad? Hasta mata. Pero una persona más como si, brutos, más se enoja, tal vez más buena persona. Él no sabe hasta que conozca. Pero cuando nosotros sin saber, así ve, y luego así ya ve, juzga. Cierto, hermano, ¿no? Ya eso hablando, ¿no? Nosotros hasta aquí llegamos. Ya, corazón muy frágil, ¿verdad, no? El corazón muy fuerte, diferente, hermanos. Porque una persona tiene corazón frágil como vidrios. Cualquier situación, cualquier momento, cualquier persona,
cualquier situación se rompe, deshace eso. Sufre, fracasa. Entre personas también, deshace. Hasta hoy día pasamos muy bien, sonrisa, luego pasamos muy bien. Pero una conversación sencilla, ¿qué es sencilla? Poquito de menosprecio, poquito de una palabra, ¡fuck! ¿Qué hace una persona corazón vidrio? Se rota. Ya chao, jamás ya está con esta persona, jamás, hasta que entre su tumba, ya jamás. Hasta que entre su sepulcro, jamás ya quiere ver, jamás. Hermanos, siendo personas viviendo este mundo, sucede esto, pero imagínense, ¿cómo hace? Frágil. Como pastor dijo, la joven. Ese varón muy malo, en la iglesia buen maestro, enseña muy bien, hizo malo a usted, violó, maldito malo, aún malo, pero tú tienes que abrir el corazón. ¿Cómo hacia todos los varones puede odiar, quejar? Luego no va a hablar con ningún varón. No, la joven debe abrir. Aún ha pasado, debe abrir. Ha pasado muy feas cosas. No debería suceder estas cosas. Pero en mí eso pasó. Me duele. Está bien, ¿sí? Puedo abrir. Voy a abrir mi corazón. Hablaré. ¿Sí? Abrir, dice el pastor, explicó. Entonces, igual, hermanos, aún, ¿sí? Nosotros eso sucede, necesita hablar nuevamente, ¿cierto? ¿Entienden, no, hermanos, esa parte? Pero un hermano tiene un corazón fuerte como fiero. ¿Afecta o no afecta? Afecta nada. Si tú eres malo, ¿cierto? ¿Cómo puede hablar? No insulta, habla. Él puede hablar. Luego otra vez están de acuerdo, ya puede caminar, andar juntos. ¿Ya entendieron bien, hermanos? Aunque yo no explico muy bien, pero ustedes son sabios e inteligentes. Yo creo que entenderán muy bien, ¿cierto? Ya ustedes corazón frágil tiene o corazón fuerte tiene. Frágil. Me recuerdo, mi niñez, había un río grande. En la estación de invierno, todo se congela. Ese río. Encima del río, nosotros andamos, caminamos, porque se congela. Frío. Entonces, cuando levanta el sol en el día, en la tarde, que el sol calienta, ¿cierto? Entonces, derrita ese hielo. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros como peleamos, conquistamos ese río, ese mi territorio. Entrando, luego rompe. Luego mi territorio, ese río. Rompiendo ese hielo se mueve. Luego con palitos, ¿cierto? Si nosotros manejando así jugamos, peleamos. Pero ese hielo cuando el sol calienta, ¿cierto? Se derrita ese hielo, es peligroso también. Algún niño se cae adentro. Rompiendo ese hielo se cae. Peligroso también. ¿Cómo que quiero decir, verdad, no? Por eso cuando levanta el sol no debería subir ese hielo, ¿cierto? No caminar. Porque se derrita luego, se rompe, peligroso, ¿no? Pero algunos niños suben. Luego, ¿qué sucede? Se cae. Es muy peligroso, muere también. Pierde la vida. Porque se rompe, ¿cierto, no? Se rompe ese hielo. Igual algunos hermanos, corazón muy frágil, débil, fácilmente se rompe, se quiebra, ¿cierto? Luego deshace la vida. Como entre personas, ya deshace, no jamás quiere saludar. Luego ahí cerradamente quiere vivir. O algunas personas también igual, ¿cierto? Sí, toda la vida como igual que esa joven. Regresando a la casa, será la cuarto, no quiere salir, ya no quiere hablar, ningún varón. Y aquí algunos también universitarios vienen a conversar por IYF. También hablando, porque no sale del cuarto también. ¿Por qué no sale? Porque tenía su novio, pero su novio traicionó, dice, con otra mujer. Al ver
al encontrar esa joven, también. Luego entrando, regresando a su casa, llorando solas. Luego no come, no quiere comer. Hija, tiene que comer, pero quiere comer, no quiere comer. No come, solito. Sí, en el cuarto, no quiere salir más. Así algunos, ¿verdad? No, ese joven, su novio malo, ¿cierto? Malo es. ¿Por qué? Sí, con otra señora, con otra señorita, ¿no? Con otra joven. ¿Por qué ahí traiciona? Hizo malos. Aún esa joven veo su novio, pero necesita, ¿verdad? ¿No? Aún así, ¿verdad? ¿No? Si no cerrar su corazón. Si puede suceder, ¿verdad? ¿No? No me quiere, váyase, no hay problema, ¿cierto? Váyase. Qué malo. Hey, luego voy a olvidar ese chico. Así puede ser. O esta mañana Pastor Andrés está hablando, ¿no? Muy extraño. ¿Entendieron, hermano, no? Sí. Sí, aunque varias cosas hablando, puede entender bien, hermano, esta mañana, ¿cierto? Eso quería hablar sobre ese corazón débil y frágil, hermanos. Entonces, esta mañana escuchando entre ustedes, hermanos, tal vez, yo tengo ese corazón y frágil, ¿cierto? Entonces, esta persona sufre cualquier situación, eso quiero hablar. Luego, cualquier momento, deshace, como ese vidrio. Estaba bien, pero un rato, un choque ya se quebra, se rompe, ¿cierto? En nuestra vida también igual. Pero un corazón fuerte ya no se rompe, ¿cierto? Hermanos, leyendo la Biblia, ¿quién tiene corazón más fuerte? Es Cristo, eso quiero hablar esta mañana. Nosotros, ¿verdad? ¿No? Tal vez fácilmente se rompe, se quiebra, ¿cierto? Deshace. Pero Jesucristo ya tiene fuerte. Jesucristo puede vencer todas las cosas. Cuando el diablo llegó ante Jesús, llevó al desierto. Luego, tentando, ¿cierto? Jesucristo venció esa tentación de diablos. Y el diablo llevaría a ustedes. Luego, tentando, ¿usted qué haría? Diablos, ¿sí? Así ofrece lo que desea a ustedes. Jóvenes desea buena profesión, ¿verdad? ¿No? O sea, Satanás, sí, tentando, deseando, ofreciendo. Jóvenes, ¿qué haría? Sí, amén, diablo, el Señor. Gracias. No voy a ir a domingos, luego voy a ir allá, sí. No voy a ir a culto. Luego, más va a ir a dónde? Más quiere su profesionalidad, su nota, ¿cierto? Sí, Satanás, ¿verdad? ¿No? Diablo. Pero diablo tentando a Jesucristo. ¿Es Cristo? Ni una vez, 3 veces tentando es Cristo, ni una vez falló, ni perdió. Dios, Jesucristo, venció a Satanás. Satanás escapó, ¿verdad? No, diablos. Ustedes, cuando Satanás, diablos, tentando a ustedes, ¿qué haría? El diablo ofreció a Jesucristo. ¿Qué ofreció? Primero, comida ofreció, comida. ¿Sí? Ofrecería comida a ustedes. Claro, eso puede rechazar, ¿cierto? Yo primero Dios. Pero segundo, ¿qué ofreció? Riquezas. Riquezas ofreció. Cuando ofreciendo ante usted riquezas, ¿qué haría? Porque esta mañana ninguno va a quedar este culto, ¿cierto? Todo va a ir riquezas. Riqueza va a ser, ¿cierto? Tercero, ¿qué ofreció diablo a Jesús? El poder manejar este mundo, ¿cierto? Si daría a usted ese poder, dirigir a un pequeño poder de tienda para ser jefe de tienda también, va a ir lo más, va a ir, ¿cierto? Ese culto no va a quedarse, mucho no, ¿cierto? Creo, ¿no? O no, yo nomás estoy pensando, por eso soy negativo. O quedaría todos los hermanos esta mañana. Jesús venció, 3 veces venció. Fuera Satanás, ¿verdad? No, yo adoraré solo mi Padre Dios.
Yo escucharé solo la palabra de Dios. Jesús venció. Jesucristo más fuerte, hermanos. Pues esta mañana, si recibiendo corazón de Cristo, usted va a ser un hermano, un hombre más fuerte, hermanos. Amén, hermanos. Por eso recibir corazón de Cristo, vivir. Muchos, ¿verdad? ¿No? Según nuestro propio corazón quiere vivir. Aunque intenta, pero no va a lograr, hermanos. Otra vez fallar. Esta mañana, ¿no? Esta vez, como estanque, ¿no? Estanque de Bethesda. Había muchos enfermos. Ellos querían entrar primeros para sanarse. Ahí estaba un enfermo durante 38 años. Él también deseaba, pero no podía lograr, ¿cierto? Solamente tenía quejas. Pero Jesús habló. ¿Jesús qué habló, hermanos? ¿Recuerda? Ya puede decir, ya junto, 1, 2, 3. Ya los hermanos que están sentados atrás no repiten, no hablan. Ya, ¿no escucharon bien, hermanos? ¿Escucharon bien, no? Ya, Jesús, ¿qué dijo a este enfermo? 38 años. Eso, ¿no? Sin ver la Biblia. Sin ver la Biblia, ya puede hablar. Ya, 1, 2 y 3. Levántate, toma tu lecho y andas. No es difícil, sí o no, hermanos, pero sigue alguien cerrado su boca. Sigue. Ya, último, ya. Todos pueden hablar. Jesús, ¿qué dijo a ese enfermo? ¿Ya están listos? Si voy a ver quién está cerrado su boca. Está cerrado su boca, su corazón también está cerrado. Hacia Pastor Andrés Lim, así yo voy a entender. ¿Está bien, hermanos? Ya, 1, 2, 3. Amén, hermanos. Sí, eso habló. Ese paralítico, aún años, muchos tiempos, intentó. Solo se quedó, queja, murmura. A Jesús, a otra persona no va a entender mi situación. No puedo, difícil, aún. Así se quedó su corazón. Pero cuando escuchando la palabra de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. A ese paralítico, aún yo no sé, aún yo no puedo lograr, pero Jesús más poderoso que yo. Jesús más sabio que yo. Jesús más fuerte que yo. Él dice así, Él tiene solución. A Él habló así, y Él tendrá solución, ¿verdad? ¿No? Ahí escucharé, recibir. Muchas veces yo aquí, predicando el Evangelio, me preguntaba. El Evangelio es muy sencillo, hermanos. Somos pecadores, sucios, como igual que ese enfermo. Intentamos. Pero otra vez quedamos mentirosos. Otra vez quedamos ladrones. Otra vez quedamos estafadores. Otra vez quedamos fornicarios, adulterios. Nosotros así quedamos. No podemos. Pero un día escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La redención que en Jesucristo. Pero la Biblia leyendo, somos justos, limpios, hijo de Dios, dice, por la gracia del Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí limpió nuestros todos pecados, para que seamos perfectos, para que seamos limpios, hijo de Dios. Cristo hizo, dice. Entonces, compartiendo, predicando el Evangelio, mucho también tiene duda. ¿Qué duda tiene? Después de recibir la salvación, Pastor Andrés, no comete pecado, no miente, dice. Claro, mentimos, ¿cierto, hermanos? Pero nuestro Señor es Cristo, poderoso. Nuestro Señor es Cristo, más sabio que yo. Eso no sabía Jesús. Después de entender la salvación, nosotros otra vez va a vivir erróneamente. Jesús sabe, no sabe. Después de entender, después de venir a la iglesia, otra vez pelear, otra vez discutir,
otra vez odiando. Eso no sabía eso. Sabía eso todos. Sabiendo eso todo, Dios una vez para siempre hizo limpios, justos, perfectamente. Amén, hermanos. Sí, recibir el corazón de Cristo. Jesucristo es más fuerte que yo. Jesucristo es más perfecto que yo. Él más sabio que yo. Él sabe. Aún yo no entiendo, ¿cierto, hermano? ¿No? En ese momento. En el lugar de ese paralítico. Ese enfermo, 38 años también, pensé, ¿verdad? ¿No? En ese lugar, ¿cómo va a aceptar? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo aceptará esa palabra? ¿Cómo puede recibir? ¿Cómo puede hacer como la palabra de Jesucristo? Aquí en la iglesia también, que varias veces hablamos, staff, seminaristas. Ellos escuchan muy bien, sirve muy bien. Pero alguna vez yo hablo, algunas veces, misma palabra hablo, misma palabra. ¿Por qué hablo misma palabra, hermanos? Porque no escucha, no hace. Si tal vez piensa, ¿qué piensa? Pastor, no me entiende. Pastor, no sabe. Misionera no sabe. Por eso lo mismo algunas cosas. ¿Sí? Los seminaristas, los que viven en la iglesia, hacen muy bien, hermanos. Solo algunas partes, algunas cosas hablando. Entonces, hablar lo mismo, lo mismo. ¿Por qué hablamos lo mismo, lo mismo? ¿Por qué no acepta? Pastor no sabe. Pastor no sabe mi situación. Pastor no sabe cómo estoy viviendo. Pastor no sabe cómo mi corazón. Hermanos, Pastor Andrés no puede saber todo, cierto, es correcto. Pero Dios no sabe, hermanos, mi condición, mi situación. Sabe, cierto, sabiendo a través de algún diácono, a través de un hermano de la iglesia. Dios habla, transmitiendo. Igual que ese paralítico. Levántate, paralítico. Luego toma tu lecho y anda. Jesús no sabe mi situación. ¿Cuántas veces yo intenté tomar mis lechos, andar? ¿Cuántas veces intentó ese enfermo, hermanos? Porque muchas veces, ¿cierto? Imagínate, durante 38 años. Entonces en su corazón tiene, ¿sí?, un corazón fuerte. Difícil, ¿no? No puedo. Pero en ese corazón Jesucristo está hablando. ¿Qué está hablando? Levántate, está hablando. Entonces automáticamente va a salir. ¿Qué va a decir? Yo intenté, usted no sabe mi situación, mi corazón, jamás usted no sabe. Hermanos, Jesús sabe todo lo que está pensando ustedes. Jesús ya sabe todo lo que necesita ustedes. Amén, hermanos. Luego está hablando. Tal vez no me parece bien. Tal vez, yo pienso que Jesús no entiende mi condición, mi situación. Tal vez no, eso puede surgir. Pero esta mañana, hermanos, eso debe saber, sí o sí. Jesús sabe todo, sabiendo esto está hablando. Amén, hermanos. Sabiendo es todo hablando que decir, Jesús más sabe que yo. Él más poderoso que yo. Recibiré, escucharé, intenta. Yo que es enfermos. Luego intentó, ¿verdad? No, después de escuchar la palabra, eso intentó. El versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén, hermanos. Sí, ahí podemos ver resultado, hermano. Muchas veces yo también igual. Iglesia me guiaba. Iglesia no sabe mi situación. Iglesia, ¿por qué en esa manera me guía? Porque así habla muchas veces yo. Porque yo también quedaba en mi corazón, ¿verdad? No igual que paralíticos. Años, muchas veces intenté. Luego, según mi conocimiento, está mal, está mal. ¿Cómo puede hablar? No es así. No es justo, yo no hice de esa manera, pero a través de diferentes personas, diferentes situaciones Dios me habla. Eso es injusto, Dios.
Es injusto. Muchas veces yo respondí, hablé. Pero cuando, el Señor sabe todo. Sabiendo todo esto está hablando. Soy injusto, recibiré. Soy injusto. Sabiendo todo, Dios está hablando a mí. A usted es malo. Soy malo. Amén, hermano. Cuando recibe, sí o sí va a ver. ¿Qué va a ver? El resultado, la obra del Señor. Esta mañana, segundo de Reyes, hemos leído. Jesús caminando a Sunem, una mujer importante, vio, ya ese hombre es varón de Dios. Ese hombre, ¿cómo se llama? Eliseo. Eliseo, varón de Dios. En él, Dios está juntos. Amor, mi amor. Vamos a construir un aposento pequeño en nuestros muros. Entonces, si con su esposo, con esa mujer, construyó un pequeño aposento, ¿verdad? ¿No? Luego habló Eliseo. Cuando venga a mi ciudad, siempre aquí se queda. ¿En dónde se queda? Aposento pequeño, aquí se queda. Aquí mire, yo preparé. Aquí está tu cama. Luego, si quiere leer la Biblia, aquí está tu mesa. Tal vez en la noche, hasta noche quiere leer la Biblia, aquí está candeleros. También aquí está tu sillas. Así preparó. Luego Eliseo, cada vez venga aquí a mi ciudad, aquí se queda. Entonces, siervo de Dios, varón de Dios, Eliseo, cuando se queda ese aposento pequeño que esa mujer preparó. Entonces esa mujer, solamente eso no me prepara, cama, mesa, silla, candelero. Cuando viene, ¿qué prepara? También comida, ¿cierto? Sí, echando todo el corazón y prepara. Un día ese varón de Dios, Eliseo, comió gran emoción. Ya esa mujer, ¿verdad? ¿No? En esa ciudad mucha gente vive. Pero nadie me invita. Nadie tampoco construye pequeño aposento. Tampoco mesa, cama, candelero, silla prepara. Porque ella se prepara para mí, ¿cierto? ¿No? Eliseo pensó. Luego un día llamó. Sí, criado Giesi, llámala, dice. ¿Por qué, Señor? ¿Qué necesita ella? Yo quiero dar, ¿cierto? ¿No? Entonces ahí vamos a buscar, ¿cierto? Aquí ya, segundo de Reyes, capítulo 4. Ya 12 sale. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó y vino Elia delante de él, ya 13, Eliseo habla. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmeros. ¿Qué quieres que haga por ti? Ya, Eliseo, ¿qué está hablando a esa mujer, tsunamita? Sí, Eliseo sabía. ¿Qué sabía? Con todo ese esmero. Ya, Elia con todo el corazón preparó para mí, ¿cierto, hermano? ¿No? Pensando a Elia no es normal. Pensó bien. Luego preparó con todo el corazón para mí ese pequeño aposento. Entonces ese Eliseo también algo quiere dar ahora, ¿cierto? Por eso llámala. ¿Qué quieres? Eso está pidiendo. Pero la mujer tsunamita, ¿qué pidió, hermanos? ¿Qué pidió? ¿A un hijo pidió? Aquí dice ya el versículo 13 sale. ¿Ya? ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército. Y él le respondió, yo habito en medio de mi pueblos. ¿Ya qué pidió? Yo habito en el medio de mi pueblo. Eso está hablando. ¿Qué está pidiendo? Suficiente, dice. Yo vivo aquí en mi pueblo, ¿cierto? No me falta nada. ¿Sí? Tengo casa, tengo todo. No necesita nada, dice. Entonces ella, ¿sí? No necesitaba nada. Por eso hablo. Si algo necesita, ¿va a pedir o no va a pedir? Va a pedir, hermano. ¿Cierto, hermano? ¿No? Va a pedir. No necesito nada.
Pero entonces, escuchando Eliseo, el versículo 14. Ya, el versículo 14 ustedes pueden leer, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Ya, hermano, aquí mírese. Ella no pidió nada. ¿Por qué no pidió? Eso es imposible. En mi vida es imposible. Aunque pidiendo no va a dar. Pensaba, ¿cierto? Que era estéril. Aunque desea, pero ¿hay posibilidad o no hay posibilidad para ella? Para ella no hay posibilidad. Que no pensó, eso va a pedir. Yo tengo casa, tengo comida, tengo todos. No necesita nada. Pero como 14 hemos leído, ¿cierto, hermanos? Ya, Eliseo más desea. ¿Qué necesita a Elia? Versículo 14. ¿Qué pues haremos por Elia? Aunque Elia no pidió, no necesita ya, suficiente, ¿cierto? Pero Eliseo dice, ¿qué necesita Elia? ¿Qué hacemos por Elia? ¿Quién más se preocupa? Eliseo más preocupa, hermanos. Eliseo más. Un día escuché ese prédica, ¿no? Pastor Ospa compartió. Sí. Ella solamente preparó en su casa, no sé, ¿sí? Su casa será un manzano. Su casa será 1000 metros cuadrados. Pero en ese espacio de su casa, pequeño aposento. Aquí dice la Biblia, ¿cierto, no? ¿Cómo explica su aposento? Pequeños. Solamente en su casa, no sé cuánto metro cuadrado es su casa. Pero hay un cuarto pequeño preparó. Que entre la cama, la mesa, la silla, candeleros. ¿Puede preparar o no puede preparar eso? Su casa grande, ¿puede preparar, cierto? Puede preparar. Hermano, igual dice, en nuestro corazón amplio, deseamos muchas cosas nosotros, pero en nuestro corazón no hay pequeño espacio para Dios. Para Dios quiere hacer. Para Dios, ¿qué voy a hacer? Pensando, en nuestro corazón algunos están llenos, mis planes, mis deseos, mis necesidades, mis cosas llenos. Pero ella, ¿qué preparó en su casa? Solo pequeño aposentos. Entonces cada vez el varón de Dios, Eliseo, viene, ¿en dónde se queda? Ahí en ese cuarto pequeño se queda, ¿verdad, no, hermanos? Antes de tener ese pequeño cuarto, Eliseo, ¿dónde se quedaba? Otro lado. Esta mañana los hermanos vienen, en sus corazones también, igual, hermanos. Tal vez tiene muchos planes ustedes. Voy a hacer esto, mi futuro, mi familia, mis hijos, mi negocio, mi salud, y un montón que tiene en nuestro corazón. Pero ella solamente preparó pequeño espacio. Dios, ¿qué quiere? Dios, ¿qué necesita? En ese espacio el varón de Dios se quedó, quedándose. Luego, ¿qué está pensando ahora? Eliseo solo duerme, ¿no? Qué bien. Ya rica comida prepara esa mujer. Eliseo, ¿qué piensa? ¿Qué haremos por ella? ¿Qué haremos ella? Pensando. Luego sus necesidades, tal vez ella piensa, ¿cierto? Eso no se puede. Hasta esto, ¿cierto? Eliseo, varón de Dios, pensando, luego entrega. Ella pensaba, no va a tener mi hijo, ¿cierto, hermanos? Pero versículo 17, ¿no? Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, hermano. Ella pensó, no pensó tener hijos. No pensó. Pero como había dicho, como deseaba Eliseo, quiere dar, ella podía tener sus propios hijos. Cuando Eliseo habló, mujer,
tú necesitas su hijo, ¿cierto? Sí, tu siguiente año tendrá, así hablo. ¿Qué tendrá? Tu hijos. Ella que dijo, gracias Señor, gracias a Dios. Así hablo. ¿Qué respondió? Vamos a ver, versículo, ya, versículo 16. Ya ustedes pueden leer, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Ella, ¿qué respondió? Oh, no miente, no miente. No burla, no burla. ¿Sí? No burla, está jugando conmigo, ¿no? El varón de Dios. Hermanos, Dios sabe todo lo que necesita, ¿cierto? Luego Dios, el Señor, todo sabe, hermano, lo que estamos pensando. Sabiendo esto, cuando habla, ¿cierto? El año que viene, tú abrazarás a tus hijos. Hermano, esta mañana no responde como esa mujer tsunamita. No me engaña, no me juega, no me burla. Otra manera, sabe todo. Sabiendo todo, así hablando, eso va a ser, ¿cierto? Hay solución. Recibe, hermanos. Entonces, sí o sí va a haber el resultado, la obra de Dios. Amén, hermanos. Sí, esa mañana, no olvide eso. Eso nomás hablando terminaremos. Esa mujer, aunque importante, hermosa, bonita, vive bien, no necesitaba nada. Pero más importante que es, en su corazón deseaba, ¿sí? Tener pequeño espacio para Dios. Voy a vivir para Dios. Para el Señor, ¿qué necesita? Pequeños espacios, ahí, preparando en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, hermano, en nuestro pequeño espacio del corazón, ahí Dios mora. Dios mora, luego piensa, ¿qué piensa? ¿Qué haremos por ella, cierto? ¿Qué haremos por quién? Por ustedes, por hermanos. Entonces Dios va a trabajar sí o sí en nuestras vidas. Esa mañana hasta aquí, hermanos, compartimos. Hoy día tenemos, ¿no? Santa Cena, hermanos. Nuestra iglesia, primer domingo del mes, nosotros hacemos, ¿no? Esa ceremonia. Santas cenas, recordar, ¿no? Nuestro Señor Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, por el pan, diácono Gregorio Cari va a orar. Luego, por el vino, diácono Jacinto Yucra va a orar. Si mientras orando, los diáconos, los guías de zonas, pueden adelantar para servir a los hermanos. Entonces, invitamos, ¿no? Primero, diácono Gregorio Cari, por el pan va a orar. Ahí está, sí, ok. Sí, aquí viene, ¿no? Estaba sirviendo en el portero. Estaba sirviendo el área de porteros. Entonces, diácono Gregorio Cari va a orar por el pan. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, le agradecemos por este tiempo que usted nos permite, Señor, escuchar su palabra. Dios Padre, así también queremos agradecerle, Señor, un día usted tuvo misericordia de nosotros, Señor, y así entregó su cuerpo, Señor, el pan, símbolo de su cuerpo, Señor, que sacrificó, Señor, para llevar todos los pecados de este mundo. Y principalmente, Señor, nosotros nos dio su gracia. Dios Padre, así le agradecemos este primer domingo del mes, Señor. Recordamos cada mes, Señor, así hasta que un día estemos con usted, Señor, allá en el cielo, compartiendo también, Señor, Dios Padre. Señor, agradecemos por todas las cosas, Señor, que usted nos da. Así también, Señor, usted bendiga siempre a sus siervos,
los hermanos, Señor. Todo esto sí, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ya todos tomaron, hermanos, tal vez entre hermanos no recibieron el pan. Levanten la mano. Ya todos recibieron, ¿no? Hasta atrás. Sí, está bien. Algunos hermanos participan, ¿no?, en redes sociales. Entonces en sus casas pueden preparar el pan, el vino, junto puede hacer esa ceremonia, Santa Cena. Ahora vamos a invitar, ¿no?, diácono Jacinto Yucra, para el vino va a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, primer domingo, Señor, de este mes, Padre. Le agradecemos, Señor, escuchando su palabra, que nos fortalece, nos da fuerza, Señor. Padre Dios, hoy también queremos hacer memoria, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años fue entregado, Señor, por nuestros pecados, por salvarnos a nosotros, a todo el mundo, Padre. Padre, hoy también, Señor, estamos agradecidos porque, Señor, tenemos la salvación eterna y para siempre, Señor, a través de esta muerte, Padre. Usted se le sacrificó a Jesús, Señor. Por eso, Señor, el vino que simboliza la sangre que fue derramada, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo esto. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tienes porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
Sí, cuando tomando el pan, el vino, ¿no? Sí o sí debe creer, hermanos. O tomando el pan, ¿qué quiere decir, no? Ese pan es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿No? Entonces, a Jesucristo él murió en la cruz, fue azotado, ¿no? Por nuestros pecados. Entonces, tomando el pan, a Jesucristo, su cuerpo fue colgado en la cruz. Cuando fue muerto en la cruz, ahí limpió nuestros todos pecados. Por eso, tomando el pan, ya por el cuerpo de Cristo que murió en la cruz, soy limpio. No hay más pecado. Esta persona está tomando el pan verdaderamente. Físicamente, aunque tomando el pan, pero aún soy pecador. Aunque Cristo murió en la cruz, tengo pecado. Esta persona no está tomando el pan verdaderamente. Misma manera el vino también. Con la sangre del Señor Cristo, ahí limpió mis pecados todos. Ya no hay más pecado. Esta persona está tomando el vino verdadero. Ya. Amén, hermanos. Sí, amén. Sí. Nuestra iglesia, primer domingo del mes, siempre hacemos recordar a través de esa ceremonia, Santa Cena, ¿no? Entonces ahora ya todos recibieron el vino, o todavía no recibe el vino, levante la mano. Aquí los guías o diáconos van a acercarse. Sí, está bien. Y luego aún escuchando de la prédica, todavía yo tengo pecado en mi corazón. Según mi conciencia no puedo decir que no tengo pecado. ¿Cómo no tiene? Tal vez tiene esa duda, entonces no se preocupe. Terminando esta mañana, ese servicio de la mañana, aquí hay diáconos, aquí pastores, evangelistas, diáconos. Aquí también los consultores acercándose, puede preguntar si 30 minutos, creo menos 30 minutos conversando va a entender. Luego va a llegar la fe, ¿no? Jesucristo murió por mi pecado. Entonces esta mañana hasta aquí nosotros compartimos para terminar. Voy a orar. ¿Sí? Pueden cerrar los ojos. Luego voy a orar para terminar esta mañana. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos sobre el corazón frágil, luego el corazón fuerte. Entonces nuestro corazón es muy frágil como un vidrio. Cualquier momento, cualquier discusiones, cualquier situación, problema, entre personas también. Hasta ayer era amigo, hasta ayer también, sí, como mis personas. Pero por una situación, por pequeña conversación también puede quebrar, puede romper. Luego cerrando nuestro corazón. Luego solo piensa, luego sufre, llora. Dios Padre, esta mañana reconocemos nosotros, verdad, nuestro corazón muy frágil, débil, como vidrios. Con ese corazón viviendo, fácilmente va a cometer pecados. Otra vez va a cometer errores. Luego, viviendo este mundo también, sí, fácilmente va a fracasar, va a sufrir. Por eso, desechando nuestro propio corazón, recibimos el corazón del Señor. El corazón del Señor es fuerte. Jesucristo vence todas las situaciones. Luego hasta enfermedades, muertes, vence, hace resucitar. Como nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, triunfó, no dio esta salvación tan grande. Recibimos el corazón del Señor, viviendo este mundo a través de nosotros, los hermanos, va a manifestarse la obra de Dios. Desde ahora, ni uno vive con nuestro propio corazón tan frágil, tan débil. Dios Padre, viviremos por el corazón del Señor. Luego tal vez entre hermanos discutieron, pelearon. Luego se siente vacío, se siente muy preocupado, se siente culpado.
recibiendo el corazón del Señor. El Señor sabe todo esto. Sabiendo esto, me dio la salvación. Luego dirigió con la iglesia, recibiendo corazón del Señor. Señor ayudará. Nuevamente conversando. Luego andando juntos, sirviendo el Evangelio. También diferentes situaciones, problemas hay. Igual, el Señor sabiendo en mi situación. Esa situación permitió a Dios poderoso. El Señor sabe, sabiendo eso permitió recibir. Recibiendo el corazón del Señor, sí o sí va a solucionar, sí o sí va a dar la bendición de Dios. Esta mañana escuchamos una mujer tsunamita. Ella no necesitaba nada, pero tenía un corazón muy hermoso. En su vida, en su cuarto, en su casa, preparando un pequeño aposento para que no solamente el varón de Dios pase un pasajero, se quede permanentemente y se quedando luego ahí escuchar, saber de mis situaciones, luego todas mis necesidades. El Señor protege, luego cubre. Ese varón de Dios, Eliseo, ¿qué haremos por Elia? ¿Qué haremos por Elia? Elia cómo preparó con todo el corazón. Dios Padre, desde ahora todos los hermanos de nuestra iglesia, Visión Buenas Nuevas de la Paz, viviremos por el Señor, para el Evangelio, el Señor que necesita, el Señor que quiere, el Señor que desea. Eso nosotros recibiendo, viviremos, avanzaremos. Luego el Señor también pensará, ¿qué haremos por ese hermano? ¿Qué haremos con ese hermanos? Dios, el Señor también va a preocuparse más que nosotros. Dios Padre, bendice nuestro país Bolivia, también nuestra iglesia, los hermanos. También ese terreno estamos comprando. Dios nos complete la necesidad, también lo que falta. Dios Padre, esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces el presentador no va a dar, ¿no? Anuncio.